Tu sobrina te pegó, ya dormías. Ay, tengo sueño. ¿Puedo comer como en la pila? Sí, ¿La que tenía? Sí, tenía dos. También ahí. ¿Comprado? Sí. Ah, verdad, cómprame agua. Oye, ¿verdad? ¿A ti te debo? A mí no, a Blanca. ¿A Blanca? ¿O no? ¿A quién le pediste la gaseosa? A Martín. Si alguien desea pararse, pare, se tome el líquido. La cosa es que se estire un poco porque a mí siempre me enseñaron que estar mucho tiempo, más de una hora sentado, las neuronas ya no son iguales. Siempre en emergencia. Entonces, tengan bien claros esos conceptos y donde he hecho hincapié, por favor presten atención, ¿no?, en lo que les he dicho, ¿no? Porque nuestras evaluaciones vienen en base a eso. Yo tengo que utilizar alguna escala, algo para poder agregarle a esa pregunta y poder hacer las preguntas, cuál es lo más probable, qué es lo que debo o no debo utilizar. Algo que va muy relacionado con la primera clase de insuficiencia cardíaca, tenemos que evaluar, decía al comienzo de la clase, el corazón está cubierto por una membrana, que es el pericardio, ¿no? Pero el pericardio tiene su función, por algo está ahí, ¿no? O sea, no es una, y cuando algo le sucede a ese pericardio, entonces, va a dejar de cumplir esa función que netamente para lo que está preparado, ¿no? Si ustedes pueden evaluar, por ejemplo, aquí, es una membrana delgada, cubre todo nuestro corazón, pero tiene una parte parietal y una parte visceral, ¿no? Y entre ellas hay una cavidad pericárdica, que es un espacio que no tiene pues un líquido pericárdico más que unos 15 centímetros hasta 50 centímetros, ¿no? Viene así como ven ustedes ahí, la bolsa de la forma de matraz, como se dice, inervado por el vago, el laringio, el recurrente izquierdo, el plexo esofágico y sus dos capas, ¿no?, parietal y visceral. Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué lo tengo allí? No se olviden que tenemos en el mediastino también tiene que estar, no va a estar moviéndose, tiene que tener fijarse a algún lado, ¿no? Entonces tiene unas adherencias ligamentosas que le permiten mantenerse anatómicamente más estable y evitar que haya movimientos excesivos y cambios de posición donde pueda dañarlo. Pero además de ello también, como toda pared, me va a proteger de algo, ¿no? Es una barrera. Por ejemplo, tengo una infección, una mediastinitis, un absceso pleural, un empiema, entonces me sirve, o una neoplasia, ¿no? Entonces me sirve de barrera para evitar que se pueda producir daño a ese nivel. Y también, al evitar que se mueva, en cierta forma lo fija, evita pues de que haya roce o fricción con los órganos que están aledaños, ¿no? Y evitar pues que algo agudamente le pueda suceder, ¿no? Entonces, esta membrana, al igual que cuando hablábamos de pulmón, decíamos, la pleura tiene su función y ahí en ese espacio virtual no tiene que haber más líquido porque se tiene que conservar esa presión, en este caso intrapericárdica, es una presión negativa, ¿no? Y que va a permitir pues de que la aurícula esté contrayéndose y el ventrículo se esté vaciando en ese mismo momento, ¿no? Para eso necesito esa presión negativa. Pero imagínense que yo ya no tenga 15 centímetros, sino tenga 500 centímetros, entonces no le va a permitir a ese corazón, a esa cavidad, esas 4 cavidades, hacer lo que les corresponde, ¿no? Y ese líquido y esa membrana va a impedir que se realice la función inicial, la sístole, la diástole, dependiendo cómo va el avance y la progresión, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del pericardio, entonces, esta presión, como les decía, intrapericárdica es la que nos va a facilitar que se produzca el funcionamiento fisiológico normal de llenado de aurículas y en el momento que se está produciendo la contracción de nuestros ventrículos, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en el camino? Yo puedo encontrar un paciente que tiene inflamación del pericardio, o sea, se produjo una pericarditis.
Pero también puedo tener un paciente que tenga un derrame pericárdico, ya sea por X motivos, vamos a poner traumático, le han hecho un cateterismo o le han puesto un marcapaso y laceré el pericardio. Se va a producir algo agudo, pero yo también puedo tener un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, tiene 4 meses de evolución de baja de peso, de aforesis, está con tos desde hace un mes y llega a mi emergencia y le encuentro ruidos apagados, no escucho bien los ruidos y el paciente ya tiene algunos otros cambios, o depresión baja, o pulso paradójico, ya tienen otras cosas que no debo encontrarlas normalmente. O sea, yo puedo encontrar en el camino un paciente que tenga un derrame pericárdico por alguna enfermedad crónica como la tuberculosis, o por alguna neoplasia en el geronte, y el paciente puede ir en evolución, o sea, no he corregido el problema y llega un momento que se produce un taponamiento cardíaco, no le permite que el corazón siga trabajando. Y es más, ese pericardio se engruesa, es como una gruesa capa que va a condicionar pues una pericarditis constrictiva. Cuando hablamos de la primera entidad de pericarditis, hablamos de pericarditis aguda, o sea, en menos de 6 semanas, y puede ser fibrinosa simplemente o ya tener un derrame. Puedo tener una pericarditis subaguda que va entre 6 semanas hasta 6 meses, o puedo hablar de una pericarditis crónica que va de más de 6 meses. En el caso que les ponía de TB, por ejemplo, 3 meses de enfermedad y que ya tiene algunos otros datos más, esto estaríamos hablando de una de 3 meses, una subaguda, ¿no? Y pueden haber agregados de derrame o problema constructivo. Cuando se hace el estudio del líquido, el líquido puede ser un líquido trasudado porque tiene insuficiencia cardíaca, puede ser supurativo, ¿no? Porque tiene alguna infección bacteriana, piógena, o puede ser hemorrágico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de neoplasias en la misma TB, o puede ser serosanguinolento, ¿no? Cuando hablamos de pericarditis aguda, estamos diciendo que hay algo que está ocurriendo. ¿En cuánto tiempo hemos dicho la pericarditis aguda? En menos de 6 semanas. Entonces, este paciente, ¿qué es lo que puede referirme? Le duele el pecho, o sea, no todo el dolor torácico significa enfermedad coronaria. Le ausculto y encuentro el frote pericárdico. En sus audios está bien claro para que vean ese sonido rasposo que se encuentra durante la sístole y la diástole de ese sonido del frote pericárdico. Y también tomen electrocardiogramas y van a encontrar componentes. El frote pericárdico se dice que es patognomónico, tiene sonido rasposo y tiene sus componentes presistólico, ventricular sistólico y el diastólico. El más fuerte es el sistólico. El paciente tiene que estar descubierto el tórax, posición de preferencia inclinado hacia adelante, incluso si me es difícil puedo hacerlo inclinar más, que mis codos como que toquen las rodillas y la cosa es encontrar una mejor auscultación de mis pacientes. Ahí está la imagen, pero ustedes lo van a escuchar el audio, ese sonido rasposo que tiene el frote pericárdico. La etiología puede ser diferentes infecciones, problemas de infarto, problemas de pericardiotomías, problemas renales, paciente con enfermedades, por ejemplo, del colágeno, el lupus, que no solamente produce derrame pleural, sino derrame pericárdico, neoplasias, pacientes con irradiaciones, traumático, ¿no? Una herida de arma blanca o a la colocación de alguna instrumentación o de causa idiopática. La mayoría de las causas más frecuentes de enfermedad pericárdica, ¿no? Entonces tengo que ir a evaluar cuáles estaría pensando. Dentro de las infecciosas no puedo dejar de pensar en las virales, desde el paciente que tenga HIV, que tenga hepatitis, que tenga coxsackie-virus, adenovirus, parvovirus. En las bacterianas no puedo dejar de pensar si este paciente tendrá algún estafilo, coco, hemófilus o una clamidia o un bacilo de TB, tuberculoso. Entonces tengo que ir a buscar de acuerdo a la historia clínica de cada paciente, ¿no? Evaluar si es fúngico, ver la zona de donde viene, evaluar si es parasitario por amebiasis, por ejemplo, o evaluar si es que tiene alguna
patología colindante como las endocarditis, por ejemplo, con daño en las válvulas, ver si hay neoplasias primarias o secundarias, ver si el paciente tiene pues el paciente postinfarto y que hizo o post-cateterización, si hizo un síndrome de Drexler, o evaluar si hay alguna otra patología iatrogénica, como las que le decía, al colocar un marcapaso o una cirugía de revascularización, enfermedades autoinmunes, drogas, por ejemplo la hidralacina, anticoagulantes, metabólicos, evaluar si mi paciente tiene algún patrón renal o tiroideo. En el electrocardiograma, en una pericarditis, tengo que ir a buscar 4 momentos, ¿no? En los cambios electrocardiográficos que van a ir a aparecer en la primera fase es una elevación del ST en el primer estadio, ¿no? Acá, en el primer estadio vamos a encontrar una elevación del ST, como ven aquí, miren, de 1, perdón, acá se ve mejor, en D2, elevación del ST, y hay una concavidad. Solamente no lo encontramos en ABR, en B1, y después en todas ellas existe eso y se presenta en las primeras horas de producido la enfermedad. En el estadio 2, o sea, quiere decir en los días posteriores, ese ST elevado y esa concavidad retorna a su nivel basal y se produce un aplanamiento de la onda T. En el estadio 3 se invierte la onda T y está presente en la mayoría de las derivaciones. No está asociada, dice, con la pérdida de voltaje R o la aparición de onda Q. Y en el estadio 4, ¿qué sucede? Nuevamente regresa a su estado normal la onda T. Entonces, aquí está lo que tienen que grabar. Ahí estuvo por partes. Ahora, lo que me queda es, yo tengo que ir a buscar en un paciente que sospecho de pericarditis aguda, ST elevado y cóncavo. La T es positiva y el PR está deprimido. En el estadio 2, esa T regresa a su retorno basal y la T se aplana. En el estadio 3 se invierte y en el 4 regresa a su posición normal. ¿Qué complicaciones puede tener una pericarditis? No solamente está la inflamación, sino que ahora puede haber derrame pericárdico. No le he dado tratamiento, el paciente sigue en evolución, comienza a ver, porque es un proceso inflamatorio y se va a ir acumulando pericarditis, ese líquido inflamatorio en esa cavidad virtual y ya comienza a tener ahora 100, 300 centímetros de volumen. Y si sigue aumentando, entonces llegaré a un taponamiento cardíaco o a una constricción pericárdica según la evolución. En la clínica también tengo que hacer diagnósticos diferenciales frente a dolor torácico, pensar, está haciendo un síndrome coronario agudo, está haciendo un infarto, una angina, está haciendo una tromboembolia pulmonar aguda. No se olviden que en la fase aguda, en menos de 6 semanas, comienza el paciente a presentar molestias. Tengo que hacer diagnóstico de neumonía, también dolor torácico, disección de aórtica también, pero ahí cae la presión arterial y en la neumonía ya tiene otros hallazgos que ustedes que tienen que ir a buscar. ¿Cómo lo trato? Una pericarditis aguda idiopática, se dice que es autolimitada, sin complicaciones, que es algo significativo, o recurrencias. Voy a utilizar antiinflamatorios, el ibuprofeno de 600 a 800 miligramos por vía oral 3 veces al día. Lo voy a descontinuar cuando, en 2 semanas, y evalúo cómo va, hay o no hay dolor, ¿no? Si no responden a los analgésicos, el uso de la colchicina, 2-3 miligramos por vía oral el primer día, seguidos de 0.6 a 1 miligramo por día por 10 a 14 días. Quiero que tengan claro qué es lo que tienen que utilizar. Eso es lo que debemos aprender. Evitar usar corticoides, claro, porque estoy pensando, ¿qué pasa si mi paciente tiene una causa de una pericarditis crónica y una pericarditis aguda y que tiene ya 6 semanas, cae en 6 semanas, y cómo sé que no hay otras etiologías y que se me vaya a encender
con el uso de corticoides. Pero ¿qué pasa si el paciente es alérgico a los aires? Entonces tendré que utilizar, pero muy cercanamente, evaluando la dosis de prednisona y por corto tiempo, y hacer todos los métodos y cuidados de asepsia. Bien, en el derrame pericárdico decíamos el volumen es mayor, más de 50 centímetros. Las etiologías pueden ser todas las que hemos mencionado, las idiopáticas, hipotiroideo, porque sea por falla renal crónica, porque tenga tuberculosis. Lo cierto es que hay que hacer la historia clínica. ¿Pero qué le puedo encontrar yo al paciente? Le voy a encontrar que este líquido me está impidiendo que yo ausculte adecuadamente mis ruidos cardíacos. Entonces los ruidos cardíacos los sientes como apagados. El impulso apical ya no es el mismo, y también hay un roce pericárdico. Le tomas una radiografía y encuentras la imagen de verticalización de la imagen cardíaca, ¿no? Como si fuese algo triangular, como una tienda de campaña. Y tomas una ecocardiografía y vas a cuantificar el volumen. Requieres evaluar primero cómo está la silueta de ese corazón, evaluar el volumen, evaluar si es que hay borramiento ya del seno costodiafragmático y la rectificación, como les decía, del borde izquierdo, ¿no? A este nivel. Miren estas imágenes. Aquí tienen mayor cuantía, no solamente hay cardiomegalia, también ya hay revascularización aquí, ¿no? Pero es toda una derrame pericárdico. Le toma una ecocardiografía y miren aquí, tienen las cavidades, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula, ventrículo izquierdo, y acá está la imagen por fuera de todo lo que dice PE, derrame pericárdico, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí es el ventrículo izquierdo, miren, y miren cuánto de líquido hay aquí. Miren, en esta sigue incrementando, y miren aquí el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y miren la cuantía y la compresión que les hace a estas cavidades. Imagínense cómo va a llegar el momento en que este corazón deja entra en la siguiente etapa del taponamiento cardíaco, ¿no? Si es algo agudo, entonces, por decir, debido a una laceración en algún procedimiento de revascularización y bueno, está llenándose esa cavidad con 200 centímetros, ¿no? Entonces, pero eso es algo agudo. Pero en algo crónico yo puedo tener ahí más volumen. O sea, yo puedo tener, como se va llenando progresivamente, puedo tener 1, 2, 3 litros, y entonces le está permitiendo de alguna manera que el corazón se va adaptando a medias para poder ver cuánto de distensión va a tener, se va instalando lentamente, cómo va aumentando el grosor del corazón, y entonces van a aparecer ya una serie de cambios y síntomas, ¿no? Si hay un taponamiento cardíaco, ¿qué va a suceder con mi gasto cardíaco? Ya está totalmente disminuido. ¿Cómo lo voy a saber? Le pregunto a mi paciente, está orinando, le tomo la presión arterial, está hipotenso, le encuentro el pulso paradójico, disminuye la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. O sea, ya tengo los síntomas anterógrados de lo que está sucediendo con el taponamiento cardíaco, pero también tengo los signos retrógrados, ¿no? Porque estoy encontrando que mi paciente, si tiene un bajo gasto cardíaco, ¿qué está pasando con la sangre que llega de todo el lado derecho? Se va a ir acumulando. Entonces toda la incrustación yugular, reflujo hepatoyugular, edemas, ascitis, todo eso lo vamos a encontrar. Podemos encontrar esto con cualquiera que sea la causa de nuestros pacientes, ¿no? Si vamos a ver el pulso venoso, entonces, si ustedes recuerdan cuando estudiaron la gráfica en semiología, el pulso venoso tiene el ACV, que son las ondas, y el XY, que son los valles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este momento con nuestro paciente? Entonces, el aumento de la presión venosa se detecta, ¿qué cosa? ¿Cómo la voy a detectar? La incurgitación yugular severa, permanente ahí, la cual disminuye en forma visible durante la sístole, por lo cual es posible encontrar la depresión X del pulso venoso, pero ya no va a ser una simple depresión, va a ser magnificada por el taponamiento que está, por el derrame que tiene este paciente, perdón, por la cantidad de líquido que tiene este paciente en ese pericardio, ¿no? Ya no es algo simple, sino está produciendo pues el taponamiento.
pero no va a alterar la depresión de la Y. ¿Qué cosa era la Y? Era el llenado diastólico, ¿verdad? Entonces, ahí no la modifica esa depresión Y. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué espero encontrar? ¿No? Tengo un taponamiento cardíaco que no me impide que mi corazón siga adecuadamente funcionando. Entonces las presiones de llenado inicialmente, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho están luchando contra esa presión del pericardio, de ese taponamiento. Pero en la fase 2 ya es mayor la presión intrapericárdica, y en la fase 3 ya se equilibraron las presiones de llenado ventricular y las del pericardio, y por tanto esta caída de la presión, esta caída del gasto cardíaco es evidente en este paciente con hipotensión severa. Vamos a encontrar entonces una tríada, la tríada que se llama de Beck, que hemos dicho: cae el gasto cardíaco, la presión arterial está baja, la elevación de la presión de la venosa central de la infiltración yugular está elevada, y los ruidos cardíacos, dijimos, están totalmente enmascarados y apagados. Esa es la tríada de Beck: presión baja, infiltración yugular y los ruidos cardíacos apagados. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que les mencionaba, ¿no? Esto cuando sucede algo rápido, es una iatrogenia. Miren, se ha producido una efusión pericárdica y miren qué rápido se ha llenado este espacio virtual pericárdico. Y miren aquí una efusión pericárdica, pero que se hace a través del tiempo, ¿no? Puede aumentar el volumen y puede tolerarlo ya con algunas manifestaciones, pero no como en la fase aguda que uno entiende. La ecocardiografía, miren cómo está el grado de derrame pericárdico, que produce pues un desplazamiento de todas las cavidades derechas. Miren lo que queda de cavidad derecha, y miren el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, les decía que la imagen electrocardiográfica, los complejos son pequeñitos, como lo que ustedes ven allí, y al paciente lo encuentran así: gasto cardíaco disminuido, diaforético, cianótico, alteración de sensorio, la presión caída, o sea, con todo lo que acabamos de mencionar en el taponamiento. Y vamos a ir a ver cómo está esas yugulares totalmente distendidas, ¿no? Y la hipotensión arterial marcada en nuestro paciente. El paciente también podemos encontrarlo en otro estadio. Esa pericarditis ya salió de lo agudo, ya tiene derrame, no se ha llegado a dar tratamiento, ni tampoco ha buscado ayuda médica, y de repente es una tuberculosis, y encontramos que ese pericardio delgado y bonito que tenía la característica de la foto inicial es un tremendo, como si agarrara un cartón grueso, ¿no? Y se está convirtiendo en eso, ¿no? Entonces no me va a permitir que ni durante la inspiración ni la expiración las 4 cavidades cumplan con sus funciones, ¿no? Y eso, ¿qué me va a traer como consecuencia? No solamente hay engrosamiento, sino que me impide que haya llenado diastólico del corazón, y si no hay llenado, después ¿cómo va a haber la fase siguiente de la sístole? Este pericardio se llena de fibrina, se fusionan estas membranas, la visceral, la parietal. Miren cómo está aquí lo que les decía: totalmente engrosado, blanquecino, fibrinoso, totalmente grueso, que no le impide que el corazón y las 4 cavidades se muevan, ¿no? Entonces lo vuelve prácticamente un ambiente rígido, poco flexible, fibrótico, y el paciente va a evolucionar pues en pocas semanas con una reducción de lo que queremos, que es reducción marcada de llenado diastólico de todas las cavidades, y con elevación de la presión diastólica. La etiología puede ser variada. Yo he visto varios casos de tuberculosis en nuestro medio, pacientes incluso jóvenes, ¿no? Evaluar patología postquirúrgica, radiación, falla renal, que también la vemos, neoplasias y problemas de tejido conectivo, ¿no? Lupus. Diagnósticos diferenciales, siempre hacer diagnósticos diferenciales, miocardiopatías,
patologías como el taponamiento cardíaco, que también es importante, falla cardíaca derecha, enfermedades valvulares, tanto la vascular mitral como la tricuspidia. ¿Qué espero encontrar en un paciente que tiene una pericarditis constructiva? Vamos a encontrar todo lo secundario a la congestión, ya sea venosa sistémica como a la pulmonar. O sea que lo vamos a encontrar al paciente con toda la falla de corazón derecho y con todos los crepitantes de la falla pulmonar, de la congestión pulmonar. Encontraremos al paciente, busquen incremento de la presión yugular. También van a encontrar pulso paradojal, pero no es como en el caso de la estamos hablando de la pericarditis constructiva, no como en el taponamiento. Vamos a encontrar, pero que es menor de 10 milímetros de mercurio al final, durante la inspiración en la fase de la presión sistólica, ¿no? El voltaje también del QRS va a ser bajo. Podemos encontrar la inversión de la onda T. Vamos a encontrar la gran dilatación de la vena yugular, ¿no?, que aumenta con la inspiración, el signo de Kussmaul. Vamos a encontrar todo lo del lado derecho que dijimos, ¿no? Ascitis, pulso hepático, edemas, los pulsos paradójicos, pero en menor cuantía, que lo va a diferenciar pues del taponamiento, ¿no?, cardíaco. Acá viene una gráfica de lo que les había dicho hace un momento, ¿no? En el momento del valle del pulso venoso vemos el valle Y, y dijimos que acá se forma como si estuviésemos sacando la raíz cuadrada, ¿no? Rápidamente se llena, es de la diástole, se llena en ese seguimiento nuestro ventrículo izquierdo, pero inmediatamente asciende. ¿Por qué? Por la pericarditis constrictiva, ¿no? Entonces da este signo patognomónico que se le conoce así por la característica de ascenso rápido de esta onda Y, ¿no?, durante la diástole. En cuanto al diagnóstico, hacer el diagnóstico, ese es el inicio, es insidioso. ¿En cuánto tiempo en promedio hemos visto estos pacientes? Largo tiempo, un año. Acá dice 23 a 24 meses ha hecho el diagnóstico, y muchas veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Evaluar siempre ayudas diagnósticas en este caso, porque ya tenemos los datos de la signología, las imágenes, la radiografía, porque estamos hablando de una pericarditis constructiva, entonces yo tengo datos patognomónicos de la radiografía, de la ecocardiografía, y los vamos a ir a ver en imágenes, ¿no? Evaluar en la pericarditis constructiva cómo está mi electrocardiograma, está con arritmia o no, cómo está la onda T, el QRS, pero cuando tome la radiografía de tórax rápidamente me voy a dar cuenta de la zona calcificada del pericardio, ¿no? Y rápidamente la voy a observar también en la tomografía, ¿no?, como lo podemos ver aquí. Me toman esta placa lateral de tórax y miren aquí, todas, donde están las flechas, toda la zona calcificada del pericardio, y miren aquí en la tomografía, igual totalmente engrosado. O sea, ya son las ayudas diagnósticas que me complementan mi diagnóstico. Y hacer diagnósticos diferenciales. Este paciente me está haciendo esto porque tiene una neoplasia de corazón, porque tiene un taponamiento, porque tiene un problema nefrótico, porque tiene una pericarditis urémica o porque tiene una amiloidosis. Buscar siempre la causa. Desde la causa más común, como es la cirrosis cardíaca, congestión, alteraciones de la función hepática, pero porque el corazón está fallando, ¿no? En el tratamiento, en una pericarditis aguda, evaluar siempre cuánto tengo de volumen. Es una efusión de más de 20 milímetros en diástole. Eso, para complementar mi estudio, tengo que hacer mi pericardiocentesis, mi drenaje, ¿no? Y si va a requerir tratamiento intrapericárdico, ¿no? Pero si el volumen es menos de 10 milímetros, es manejo sintomático, observación, manejo de dolor y antiinflamatorios. Y si el volumen está entre ambos, entonces hacerle un seguimiento y nuevamente un control de ecocardiografía, ¿no? ¿Cuándo debo hacer yo la pericardiocentesis? Cuando tenga el taponamiento cardíaco.
Imagínense, ese paciente se nos muere en hipotensión y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, cuando tengamos unos derrames pericárdicos, intrapericárdicos moderados a severos y con sintomatología de todos lo severo que les he explicado, o cuando estoy sospechando que es bacteriano, tuberculoso, neoplásico, entonces tengo que hacer el estudio para poder hacer drenaje y estudio, ¿no?, del líquido. Y cuando hago la biopsia y la pericardioscopía, ¿no?, si el paciente tiene pues toda la historia que hemos hablado, ¿no?, de una falla cardíaca con taponamiento, ¿no?, solamente tener mucho cuidado, porque si es bacteriano o si es neoplásico, hacerle el seguimiento para poder hacer nuestros diagnósticos y nuestro tratamiento necesario. En el tratamiento de la pericarditis constructiva, inicialmente el tratamiento médico no es efectivo, porque la solución no está pues en que yo le dé diuréticos o que le dé alguna medicación. Tengo que buscar cuál es la causa del fondo que me está condicionando esto, y tengo que evitar hacer daño. O sea, de nada me sirve darle diurético a un corazón que a las justas está funcionando con esa presión, y con el diurético voy a hacer que caiga más la presión. De nada me sirve que está con un signo de insuficiencia cardíaca y le dé un beta bloqueador, porque voy a terminar de enlentecer la función de ese pobre corazón. Entonces, y tengo que manejar el gasto cardíaco y tengo que llamar al cirujano cardiovascular, el cardiólogo, y ya están en terapia intensiva para proceder y la preparación en corto tiempo de un tratamiento, una pericardiotomía, y liberar a ese corazón de todo esto, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, aquí tomé esto del up-to-date, simplemente lo que les mencionaba en cada uno de los, en el caso de la pericarditis aguda, yo puedo utilizar el ibuprofeno, que para mí es la droga de elección, pero puedo usar también aspirina o puedo utilizar indometacina. Acá están las dosis, fraccionada en 3 tomas. El tratamiento igual es de 1 a 2 semanas, y siempre tengo que hacer seguimiento con la proteína C reactiva hasta que se normalice y desaparezcan los síntomas. Eso generalmente tarda unas 2 semanas. Adicionalmente, yo al paciente se le va a agregar colchicina, ¿no? Ya les dije la dosis, y el tratamiento va a depender, ¿no? 3 meses, 6 meses, todo depende. Esto es agudo una sola vez o esto ya es recurrente, entonces ya tengo que dar los 6 meses, y siempre haciendo el seguimiento de mi proteína se reactiven en el paciente. En el caso de los pacientes que tienen infarto de miocardio, evaluar también el uso de la aspirina más la colchicina. Y en el caso de los pacientes que tienen contraindicación, como les decía, de los antiinflamatorios, podemos utilizar la prednisona. Cuidado con las dosis, sobre todo para poder no tener los efectos secundarios. Siempre adicionamos la colchicina. Aquí simplemente en la clase les hablaba de algo agudo y algo crónico. En esta imagen, miren, lo de rojo es durante un procedimiento, el incremento de la presión pericárdica en forma aguda, ¿no? Y en azul en forma crónica, ¿no? Entonces aquí le hacen para que vean la cantidad de volumen que puede tener este paciente, 2-3 litros, mientras que aquí con 100-200 centímetros ya lo tenemos al paciente con falla cardíaca en la fase aguda, ¿no? Les decía, evaluar al paciente siempre el pulso paradojal, evaluar durante la inspiración, y el pulso también arterial, ¿no? Para evaluar estas variabilidades ¿cómo se llama? El pulso paradojal. Tener mucho cuidado, que acá tenemos en diferentes tomas de lo mismo, ¿no? En la inspiración y en la expiración. En la inspiración y en la expiración, para poder evaluar cómo se manifiesta el pulso y tener diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un pulso, por ejemplo, arterial, ¿no? Alterno, pero acá tenemos una imagen del pulso durante la inspiración, el pulso paradojal, ¿no? Y por último, para completar la clase, evaluamos un paciente paciente mujer
que tiene apenas 45 años, pero tiene una historia de tabaquismo larga desde los 15 años, tiene un tiempo de enfermedad que es de 4 meses, viene porque tiene ya disnea progresiva y que en las 2 últimas semanas ha llegado a pequeños esfuerzos. Además de la disnea, la paciente presenta ortopnea. Desde hace 2 semanas es disnea, pequeños esfuerzos, ortopnea y fiebre de 38 grados centígrados. ¿Pero qué ha sucedido hace 1 hora? Ha comenzado a presentar dolor torácico, dice dolor en el tórax izquierdo, hace 1 hora. Cuando llega a la consulta en emergencia le encuentran una presión de 85,60, o sea, ya está una mujer joven, con antecedente de tabaquismo y con una historia de 4 meses de disnea, ortopnea y a pequeños esfuerzos. El paciente ya está presentando hipotensión arterial, ¿no? O sea, no es una historia a los 45 años con esos antecedentes, puede ser una enfermedad coronaria, sí, pero tiene ortopnea, no es asmática, entonces estará haciendo signos ya de insuficiencia cardíaca por algún motivo, disnea, ortopnea, y llega y además tiene fiebre, tendrá alguna infección de por medio. Tiene frecuencia cardíaca de 120, está con temperatura de 39, frecuencia respiratoria de 26. Y cuando auscultamos pulmones, no solamente le encontramos disneica, sino que hay crepitantes en ambas bases bilaterales, en ambos campos pulmonares. Y además tiene signología parenquimal apical izquierda. O sea que se escuchan, aparte de esos crepitantes, en esa zona, matidez, vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Y se encuentra un soplo tipo cavernoso en la región apical izquierda. O sea, estamos hablando de un paciente que tiene mujer con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál será la causa de ello a los 45 años? Pero que también tiene un proceso de consolidación apical pulmonar y en nuestro medio pensaría probablemente que esa fiebre, ese problema neumónico sea producto de una infección de tipo tuberculosa. Y que a ello se le está agregando algo que esté condicionando la insuficiencia cardíaca, porque ella no es hipertensa, no es diabética, no es de raza morena, no tiene otra historia de colagenopatías, de drogas, ¿no? O sea, hay algo que me está condicionando esto, ¿no? Entonces, aquí a propósito no he puesto los otros datos porque si no ustedes sacarían el diagnóstico mucho más rápido, ¿no? Pero tiene un antecedente epidemiológico de TB, hay hacinamiento. Entonces, y esta paciente no solamente le encontramos eso, sino que además seguimos evaluando, la paciente lucía pálida y encontramos los ruidos cardíacos, estaban regulares, pero apagados, se encontraba un tercer ruido, le encontramos hepatomegalia, pulso paradójico, ¿no? La hemoglobina, confirmaba esa anemia, hemoglobina de 9 y un electrocardiograma con un microvoltaje, las T invertidas en todas las derivaciones, y en la radiografía de tórax le encontramos que el paciente tenía cardiomegalia, radioopacidad apical izquierda, y la fracción de eyección de este paciente era 51, ¿no? Entonces, se complementa la prueba, se le hace una ecocardiografía en emergencia y se le encuentra el pericardio totalmente engrosado y con un derrame pericárdico de 1500 centímetros. En lo que nos dan el informe, se le somete a la paciente a una pericardiocentesis y se encontró más de ese volumen, se encontró aproximadamente un líquido con aproximadamente 1500 centímetros, pero cuando lo mandamos al estudio biocitoquímico se encontró una celularidad de 4000 leucocitos a predominio, el 90% mononucleares, 45 años, la posibilidad de tuberculoso, ¿no? La glucosa en ese líquido era bajísima, de 10, típico en los pacientes que tienen problema específico, ¿no? La proteína de 4 gramos por decilitro, y se le pidió un ADA
y se encontró más de 45 en 52, ¿no? O sea, este paciente, en estos 4 meses, esta paciente mujer, miren toda la secuencia por la que ha tenido que pasar, ¿no? Entonces, tratemos de hacer los diagnósticos lo más precozmente. De repente, a veces, eso es lo que vemos en las consultas, ¿no? El paciente no viene en la fase aguda, subaguda, viene en la fase crónica y viene porque ya se le sumó algo más, ¿no? Se le sumó la fiebre, se le sumó ese dolor torácico y la signología pulmonar, o sea, ya viene porque está disneica y ya no puede, está llena de crepitantes y el paciente le encontramos ya alteraciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con el tipo de pacientes y las evaluaciones, ¿no? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico en este paciente? ¿Será una pericarditis simplemente? ¿Será un derrame pericárdico? Que sí lo hay. ¿Será una pericarditis constrictiva? ¿Será un taponamiento cardíaco? Está con una presión de 85-60, tiene pulso paradójico. ¿Cuál sería su diagnóstico? Insuficiencia, ¿no? ¿Cuál es la triada de...? Bebé. ¿Cuál es la triada que les he dado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La venosa alta. Ya, ¿cuál es? Me costó 2 soles. Oye, me costó 2 soles. Presión baja, Sí. está con crepitantes, está con infiltración yugular, perdón, ahí no decía infiltración yugular, tiene ruidos cardíacos apagados, ¿no? Entonces estaríamos pensando en la posibilidad de que nuestro paciente no simplemente, inicialmente probablemente debe estar haciendo una pericarditis y después pasó a un derrame pericárdico y en la evolución nuestro paciente comenzó a presentar la alteración que hemos encontrado, ¿no? Yo he puesto un dato, a ver si alguien se da cuenta, ¿no? ¿Qué le he puesto en la radiografía de tórax? Bilateral, capacidad cervical. Cardiomegalia. Yo esperaría encontrar, ahí estamos encontrando un derrame, faltó la palabra, radiografía de tórax, no cardiomegalia. ¿No? Yo recién me di cuenta cuando lo leí, ahora, pero ustedes tómenlo, tienen que tomarlo en cuenta. Y ahí están todas las características de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para que vean que en las 2 clases que hemos tratado hoy, entonces, llegar a la insuficiencia cardíaca puede ser no solamente por fallas de pericardio, causas de miocardio, van a evaluar después causas valvulares, van a evaluar causas de endocardio, y el objetivo es hacer el diagnóstico pues lo más precozmente, ¿no? Ok, jóvenes, ahí los dejo. Teletransportamos. Ella también me dijo. Si quieres, vete. Sí, me dijo. Uy, está bajando. Ay, yo quería comprar agua. Uy, ¿Para qué quería la otra? No sé para qué quería pilas, pero Porque quiere matar a joven. ese pollito. voy a ir a comprar agüita ya. ¿Quién de los? No, tú sabes que por más que me mande su video, yo no le hablo a Pedro, sí. Entonces, Que le iba a dejar en stand-by porque no sé cantar con él. Que es como el único que está como que todo lo dejé libre y el único que está, le pongo un vaso ahí encima y no. Ya. ¿Cómo? Así, le tengo Ya más que gato parece enredador. joven. y es como que estoy Y así, luego 10 que me cambió. como que este es él y es como que Creo que me has contagiado. mi vasito está así y después lo saco. Diego. Miau, ¿no? Miau. Yo voy a buscarme la verdad ya. Ah, ya. ¿Ya ¿Va a está mi ser clave? aquí o allá? No será acá. Allá. Oye, no nos vamos a mudar. ¿Qué? Voy a tratar de hablar con el doctor. Kobayashi. ¿Ya apoyo? Es que son 2 Que años. se vaya Kobayashi. allá. ¿Ya cambio?
Que se vayan allá, ¿no? Cuando El cambio de los días. porque acá hay más alumnado con sus alumnos de segundo año. Yo nunca me he quedado tanto. Entre con todo. Oye, te vas a quedar hasta las 9:30 conmigo. Quiero comprar agüita. Voy a comprar agua ya. A buscar. ¿Dónde está acá? Cómprame chocolate. Ah. No. No. Bajo mi cadáver, no. ¿Ya comenzó? Delegado. Ay, pon, Uy, pon. ya se fue. Sí. Pon pausa.